Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Alfonso, Carla, Gaby, bienvenidos. Vamos a arrancar con una parte. Hola Jorge, bienvenido. Vamos a arrancar con una parte en la cual vamos a estar hablando de un tema que es el yugo de madera y el yugo de hierro, y ya vamos a comprender a qué se refiere exactamente esto. Y en primer lugar vamos a ver la presentación acerca de la lucha por la primogenitura y el dominio sobre la tierra, que en sí es justamente la pelea que ha habido sobre esta tierra, ¿no es cierto?, desde el comienzo. Las parábolas de la viña, porque son varias. Y ella ya en el capítulo 5 nos da las palabras de una canción que Yahshua después usó como modelo para su parábola en Matillá 21. La comprensión de esta parábola es muy importante para conocer la mente de Elohim en su propósito y plan a largo plazo. La canción de Yeshaya dice esto: quiero cantar por mi amado una canción de amor acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una fértil colina. La aró, la despedregó, la sembró con vides selectas. Edificó en ella una torre y hasta labró un lagar, porque esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Y ya luego interpreta esto para nosotros en el Pasuk 7, un poco más adelante, y dice: porque la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel. El semillero que atendió con amor son los hombres de Yahudá. Y él esperaba justicia, pero solo vio injusticia. Esperaba equidad, pero solo vio maldad. Debido a que la viña de Elohim, o sea Israel, no produjo uvas buenas, sino solo uvas sin valor, agrias, ¿no es cierto? Elohim dice: ¿qué más se podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando yo esperaba que diese uvas buenas, dio uvas silvestres? Ahora le voy a decir lo que haré a mi viña: le quitaré la verja para que la despojen, romperé su cercado para que la pisoteen, y la convertiré en una desolación. No la podarán ni la cultivarán, y le crecerán espinos y cardos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Y ella ya no cuestionó el hecho de que Elohim había plantado y era dueño de la viña. Israel y Judá fueron escogidos para dar buenos frutos realmente, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo Elohim con su viña elegida? Él la destruyó. Yahshua más tarde construyó su parábola en torno a este tema básico, ¿no es cierto? Pero la aplicó más específicamente a la nación de Judea en la que él vivió en aquel momento, ¿sí? Lo modificó un poco y lo amplió y dijo: oigan otra parábola. Había un hombre dueño de un campo quien plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus sirvientes donde los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a sus sirvientes, a unos lo hirieron, a otros lo mataron y a otros lo apedrearon. Él envió de nuevo otros sirvientes en mayor número que los primeros y les hicieron los mismos. La diferencia entre estas dos parábolas, ¿no es cierto?, es que Yeshaya dice que la viña produjo uvas sin valor, mientras que Yahshua dice que los viticultores se negaron a rendir los frutos al dueño de la viña. La parábola de Isaías se refiere a la era de Pesach, ¿sí? Es la sentencia dictada para el exilio de la época, de aquella época, mientras que la de Yahshua se refiere a la sentencia que estaba siendo dictada en ese momento, cuando la era de Shavuot que estaba por comenzar, ¿no es cierto?, porque ellos se negaban a dejar la era de Pesach y entrar en Shavuot. Una vez más, como ya sabemos, ya se habían negado en la época del monte Sinai, ¿no es cierto? Entonces, Pesach produjo uvas sin valor, no solo porque eran incapaces de redimirse, sino porque aún así se negaban a rendir el fruto y trataron de robarle a Yahweh. Su viña solo había dado uvas agrias en su primera etapa, uvas salvajes, ¿no es cierto? Y por ese motivo fueron vendidos a las naciones y Mashiach tuvo que venir a pagar la deuda. Pero en la segunda etapa los sirvientes mataron al hijo del dueño para quedarse con la viña. Ellos continuaban en rebeldía, rechazando dar frutos, sin comprender que ese era exactamente el motivo por el cual una y otra vez eran vendidos. Los esclavos o siervos del propietario son los profetas que Elohim envió a Israel y a Judá para recibir los frutos del reino, ¿sí?
Pero los líderes del pueblo los golpearon o mataron, como explicó Yahshua. Dice, pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la matanza de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, porque concluyan ustedes la obra de sus antepasados. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del crematorio? Miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y ejecutarán en maderos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zecaría, hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Yarushalayim, Yarushalayim, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Miren, su casa se les queda desierta, porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en nombre de Yahweh. Esto está en el capítulo 23 de Matías. En la parábola de Yahshua, él profetiza su propia muerte a manos de los viticultores, ¿sí? No de los romanos, prestemos atención. Por último, les envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre ellos, este es el heredero, vamos a matarlos para quedarnos con su herencia. Así que lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que los viticultores no solo se negaron a rendir a Elohim los frutos de la viña y no solo mataron a los profetas que vinieron a buscar los frutos de Elohim, sino que también mataron al hijo, que era el jefe de la viña. ¿Por qué? Con el fin de apoderarse de su herencia. Eso lo está diciendo Mashiach mismo, ¿sí? Ellos no hicieron esto en ignorancia. No fue un caso de identidad errónea. Lo hicieron porque sabían perfectamente quién era. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Caiafás, que es Caifás, ¿no es cierto?, en que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yahshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunificar a los hijos de Yahweh que estaban esparcidos. Así que desde aquel día resolvieron matarlo, dice Yahanan en el capítulo 11. Así que la pregunta planteada por la parábola de Yahshua se da en el pasú 40, que dice, ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Yahshua les permitió juzgarse a sí mismo. Ellos le dijeron, a estos malvados los destruirá sin compasión y le arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Yahshua respondió, ¿nunca han leído en las escrituras esto? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la principal piedra angular. De parte de Yahweh sucedió esto y es maravilloso a sus ojos. Por eso les digo que el reino de Elohim se les quitará a ustedes y se le dará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra se hará pedazos y si ella cae sobre ella, lo hará polvo. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que él hablaba de ellos. Ahora el punto es el siguiente, si el reino de Elohim se le quita a alguien que anteriormente había sido el viticultor de esa viña y se le quita porque mató y robó, ¿esa persona sigue siendo elegida a los ojos de Elohim? La sentencia aquí que está haciendo Yahshua es bastante clara y es bastante terminante. El reino les será quitado y será dado a quien produzca frutos. Porque esa es la intención original desde el primer momento. Yahweh plantó una viña para que produjera frutos. Y ese es el problema. Esta viña que Yahweh plantó desde el primer día, hasta ahora no ha producido frutos. Y esa es la cosa. Por eso ha pasado de un lugar a otro, de una nación a otra, y nadie la hace producir frutos. Entonces,
hay escrituras que hablan de la restauración de la casa de Israel, ¿sí? ¿Por qué tenemos entonces esta aparente contradicción? Porque por eso se han levantado dos teologías completamente opuestas, ¿no es cierto? El cristianismo dice que fueron rechazados por completo, el judaísmo por supuesto que dice que no y niega al cristianismo, ¿no es cierto? Pero hasta los mesiánicos también niegan que hayan sido rechazados y todo, pero están las dos posturas. Entonces, ¿cuál es el problema acá que tenemos? Es que ¿acaso no tenemos el mismo entendimiento que Yeshua tuvo? ¿Sí? Yo sé que muchos simplemente no están de acuerdo con Yeshua, simplemente lo niegan, ¿sí? También sé que muchos insisten en que esta parábola fue escrita generaciones más tarde por otras personas que odiaban a los judíos, ¿no es cierto? Y que por eso las insertaron en las escrituras. Últimamente este viene siendo un argumento de que se utiliza bastante, ¿no es cierto? Cuando no gusta una parte, eso fue inserido. Y eso lo único que logra es hacer que las escrituras pierdan su parte seria, ¿no es cierto? Porque si una cosa pudo haber sido inserida de cualquier manera, ¿no es cierto? Eso implica que las escrituras no son confiables. Entonces yo no estoy de acuerdo con todas esas opiniones, ¿sí? Por un lado, la parábola de Yeshua no dice nada diferente de otros evangelios. Todas estas acusaciones han sido levantadas, no solo en el Berich Hadashah, sino a lo largo de todo el Tanaj, ¿no es cierto? Entonces, no son cosas nuevas, no son invenciones cristianas, por así decir. En otras palabras, es consistente con el resto de las escrituras. Entonces, si estuviéramos de acuerdo también en que la Besorá de Matías es corrupta, ¿sí? Estamos abriendo la puerta para destruir todo el Berich Hadashah y decir que todo él es corrupto. Y eso es inaceptable, ¿sí? Entonces, esta es la popular posición actual cuando muchos aseguran, como digo, que las escrituras fueron manipuladas, ¿no es cierto? Si aceptamos eso, no vamos a poder nunca más confiar en ellas, ¿sí? Porque si fueron manipuladas y aceptamos que lo fueron en un punto, entonces tenemos que aceptar la posibilidad de que lo sea en todos, ¿sí? Entonces va a quedar bajo sospecha. Por el contrario, las escrituras no han sido jamás manipuladas, ¿sí? Y los manuscritos antiguos no mienten, están ahí, ¿sí? Pero las traducciones sí. Sí, ahí es donde está el problema. Y ha sido a través de ella que han surgido las manipulaciones, que realmente las ha habido, pero de las traducciones. Hoy en día se ha hecho popular culpar a los romanos por crucificar a Yeshua, ¿no es cierto? Esto obedece a cierto intento ecuménico de unir a todas las religiones y cierta postura que las personas que han decidido acercarse al mesianismo y demás han comenzado a adoptar como una actitud intermedia contraria a lo que les había sido enseñado, ¿no es cierto?, por el cristianismo tradicional, por así decir. El Berich Hadashah no le echa la culpa a los romanos en ningún momento, aunque Pilato se vio obligado a aceptar un chantaje, y eso sí lo dice. Desde entonces Pilato comenzó a tratar de soltarlo, pero los yahuditas gritaron: si sueltas a ese, no eres amigo de César, todo el que se hace rey se opone al César. O sea que lo presionaron por todas partes, ¿sí? El romano fue presionado. Es ilegal hacer una acusación falsa, eso está entre los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Así que yo no puedo culpar a los romanos, sin importar cuál políticamente correcto les pueda parecer a muchos, ¿no es cierto? Miren lo que dice Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron los padres de ustedes? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, el mismo a quien ahora ustedes han traicionado y matado. Él los acusa directamente. Entonces, obviamente, a Esteban lo apedrearon por hacer esa declaración, no porque lo malinterpretaron, ¿sí?, sino porque lo entendieron perfectamente. Pero en este estudio en particular no nos estamos enfocando en quién fue el responsable de la muerte del madero de Yeshua. Sabemos que por la profecía que estaba en el plan divino desde el principio, que los sacerdotes arónicos eran los únicos, ¿sí?, a quienes la ley les permitía hacer el sacrificio. Los romanos no tenían ese llamamiento divino ni tenían ese permiso. Y si hubieran clavado en el madero a Yeshua por su propia voluntad y decisión, ¿sí?, cuando en realidad ellos solo fueron la mano ejecutora, sí que lo fueron, pero no fueron los causantes de eso, habrían violado el principio de la ley divina establecido por Moshe, y las escrituras no se habrían cumplido. El sacrificio no habría sido perfecto.
Así de simple, ¿sí? No habría sido válido. Esta postura, por lo tanto, es totalmente inaceptable. Sin embargo, lo que el cristianismo falla en comprender, y por eso ha inventado su teología del reemplazo, es que una cosa son los individuos y otra es el reino que esos individuos conforman, ¿sí? Espiritualmente hablando, un reino, nación, es un cuerpo de individuos unidos por lazos de gobierno, creencias, cultura, etcétera, ¿no es cierto? Todas las cosas que conforman a esa nación y la identifican separada de otras, ¿sí? Estas naciones son siempre gobernadas por líderes, políticos o religiosos, no importa, ¿no es cierto?, cuyas decisiones influyen en el destino de la nación toda. ¿Sí? La decisión del presidente va a afectar a todos los ciudadanos de la nación. Es decir, los ciudadanos pueden ser beneficiados, ¿sí?, bendecidos o maldecidos de acuerdo al comportamiento de sus líderes. Y eso queda muy claro a través de la historia de los reyes de Israel, ¿no es cierto?, que ya la vamos a estudiar a fondo, pero notablemente cuando les va bien y cuando les va mal. Lo vemos también en Jueces. No solo la casa de Israel y la de Judá serán restauradas como prometido está, ¿sí?, sino que en su tiempo también serán restaurados todos los creyentes que ignoraron las advertencias y prefirieron ser trigo antes que cebada, y son muchos más que los judíos realmente, pero se comportan genéticamente igual. Si creen que son cosas diferentes, no lo son, porque su comportamiento está exactamente el mismo, son rebeldes. ¿Sí? Muchos comprenderán estas cosas cuando la hora de las trompetas llegue y vean a los vencedores de la cebada siendo levantados como las primicias. ¿Sí? Gloria al Padre, en ese momento sus ojos y oídos serán abiertos, se volverán a Él y clamarán para que los lleve de regreso a su presencia y los salve. Y Él lo hará por amor a su nombre, ciertamente, que la promesa fue hecha en su propio nombre, y nada ni nadie podrá impedirlo. Sin embargo, serán castigados. Así que este punto quede claro, si nadie ha sido ni será reemplazado, ¿sí?, para nada. Cuando dice que algunos fueron desgajados y otros injertados, sí, se está hablando de la misma planta que Yahweh sembró, o sea, la planta Israel. Tiene ese nombre, Él le puso ese nombre y acabó. Él jamás plantó una planta que se llama cristianismo, ¿sí? Esa planta no la plantó Él, ya tenía una planta. Por eso estuvo trabajando siempre en la misma. El nombre en sí no interesa cuál es el nombre que se le dé o no se le dé, porque la cuestión es quién es la planta, ¿sí? Y no a dónde nos vamos a insertar, qué es lo que vamos a ver. Shaul también agrega que muchos serán reinjertados, eso también lo dice, para que se comprenda, y parafraseando a Saúl, no hay más hombre ni mujer, cristiano ni judío, ¿sí? Todos vamos a ser uno en Mashiach, sin partidismo, ni medias creencias, ni nada. Esa es la cuestión, que todos sean uno con Él, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a ver a continuación, mi propósito es explicar el concepto de la nota de la deuda, o pagaré, ¿sí?, en la profecía. La nota de la deuda es lo que el juez le da al pecador, que no puede pagar la deuda en que incurre su crimen, o sea, su pecado, la cosa que haya cometido, esa transgresión. En el caso anterior, Elohim requirió los frutos de la viña, ¿sí? Él le había dado la viña a ciertos viticultores, y ellos robaron los frutos al verdadero propietario, ¿sí? De esa manera le debían a Elohim los frutos del reino, y se les dio una nota de deuda en la corte divina, ¿no es cierto? Y fueron vendidos. Sabemos cómo es eso, porque ya lo hemos estado estudiando los principios. La lucha por la primogenitura y el dominio sobre la tierra es mejor conocida por los creyentes como la historia de Jacob y Esaú, ¿sí? Como la conocemos en el capítulo 27 de Bereshit, ¿no es cierto? Y continúa en los siguientes capítulos. Sin embargo, la historia de esa lucha en sí no es tan conocida. La conocen la mayoría como una historia y nada más. Por esta razón, muchos creyentes realmente no entienden la lucha actual, ¿sí?, llamada en Yeshaya 34 la controversia de Sión. Así es como se la mencionan las escrituras. Si los creyentes entendieran esta lucha histórica, tendrían una visión bastante diferente de la profecía bíblica de la que es tan popular hoy en día, ¿no es cierto? Pensarían dos veces antes de abrazar a los que dicen ser, pero no son también. Hay dos áreas principales de estudio que forman la columna vertebral de la profecía bíblica. La primera es un
conocimiento de los días festivos de Israel, que cubrimos bastante bien, ¿no es cierto? En nuestro estudio creo que los principios básicos han quedado bastante bien instalados. Hola, Aarón, buenas tardes. Y la segunda es un conocimiento de la historia de la primogenitura desde Adán hasta el presente, ¿no es cierto? Cómo recorre el tema de la primogenitura. Una buena parte nosotros ya la vimos en la serie de Bereshit, los capítulos 61, 62 y 63, ¿sí? Nuestro primogénito redentor. Vimos una parte de eso, esa parte, esa miniserie que fue insertada va a continuar más adelante, porque la parte del primogénito continúa en la historia, pero la vamos a ver más adelante el resto. Pero aquí ahora vamos a dar un pantallazo muy general para comprender los hechos. Hay dos partes de la primogenitura que se le dieron a Aram al principio, ¿no es cierto? Son el mandato del dominio y el mandato de fructificación, ¿sí? El mandato de dominio se da en Bereshit 1:26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que gobiernen los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. En este mandato divino vemos que Elohim quería que el hombre gobernara, entonces, ¿no es cierto? Ese es el mandato de dominio. La palabra hebrea es radá, que literalmente significa tener dominio. Así que, entonces, este es el mandato original y es lo que estableció a Adán como el rey sobre toda la tierra. Muchos rivales a este trono han surgido a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? El primero de ellos fue Cai mismo, el primer fundador de una ciudad, como ya hemos estudiado. Después vendría su descendiente, el notable Nimrod, ¿no es cierto? El fundador de Babel. Desde entonces los hombres han soñado con gobernar el mundo y hacer de todos los hombres los sirvientes de su imperio mundial, ¿no es cierto? Ese es un sueño que han tenido todos los grandes tiranos. Sin embargo, todos estos rivales al trono tienen la intención de gobernar por sus propias leyes, ¿sí? En rebelión contra la ley divina y Mashiach, obviamente, que es el rey ungido de Elohim. El mandato de dominio que se le dio a Adán no le dio a él, no le entregó ninguna regla o consejo que pudiera ayudarlo a gobernar la tierra adecuadamente, o por lo menos no tenemos registro de ninguna, ¿sí? Sí. Tal vez se le dijo hablando, ¿no es cierto?, cuando estaba en el Edén, ya que Adán fue creado a imagen de Elohim, el gobierno mundial realmente fue un hecho, ¿no es cierto? Y esa era la idea de Yahweh desde el comienzo, pero después de que Adán pecó y perdió la gloria de Elohim, no pasó mucho tiempo antes que la levadura del pecado le diera al hombre caído la idea de que el dominio significaba esclavizar a otros y hacerlos hacer su voluntad, o sea, la voluntad de los gobernantes, ¿no es cierto?, independientemente de lo que pudiera estar pidiendo. No es hasta que la ley fue dada a Moshe que comenzamos a ver una idea más clara, realmente, empieza a ser mostrada para nosotros la voluntad de Elohim con respecto a ejercer el dominio, ¿no es cierto? El primer mandamiento mismo aplicado a los gobernantes significaba que los gobernantes debían gobernar sus dominios bajo Elohim. No pueden gobernar por sí mismos y nada más. Ese es el primer mandato y ese es el primer pensamiento que tiene Yahweh, ¿sí? Así que el hecho de que los gobernantes se le dieran leyes divinas para administrar mostró que Elohim no les había dado una licencia para gobernar por sus propios caprichos. No era que el que la agarra hace lo que quiere, ¿no es cierto? O ni siquiera por sus propias ideas de lo que es correcto o incorrecto, de lo que es bueno o malo, ¿sí? Se esperaba que gobernaran por revelación divina, por estar conectados con él. Esa fue la creación original, ¿sí? Quizá la ley primaria del gobierno se estableció en Devarim 1, donde Moshe dijo, además les encargué a sus magistrados lo siguiente, oigan a sus hermanos y decidan justamente entre cualquier hombre y un compañero israelita o un extranjero, no sean parciales en el juicio, oigan al alto y al bajo por igual. No le teman al hombre, porque el juicio es de Elohim, y cualquier asunto que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí y yo lo oiré. Esto está en los Pasukim 16 y 17. En el Berija ya este concepto de no mostrar parcialidad se ve en Jacob, ¿no es cierto? Capítulo 2, que dice, pero si tienen favoritismos, cometen pecado y quedan reprobados por la Torá como transgresores.
Cuando llegamos a la era del Berihadashah, el ejemplo de Yahshua nos da la revelación completa del mandato del dominio, realmente. Aunque nació para ser el rey, vino como un siervo. Y él también lo dijo, que ese era el principio. Él no vino a llamar a un pueblo a una posición de privilegio. Cuando los discípulos disputaron sobre quién tendría los privilegios más altos, ¿no es cierto?, en el reino, Yahshua estableció el principio de gobierno más claro hasta la fecha. Hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Entonces él les dijo: los reyes de las naciones se adueñan de ellas, y a los que tienen autoridad sobre ellas los llaman bienhechores. Pero entre ustedes no será así. Más bien, el que entre ustedes sea el importante debe ser como el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Así que yo dispongo para ustedes un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Dice Lucas 22. En realidad dice para juzgar, ¿no es cierto? Pero la Vine ya dije cómo hacen las traducciones. Hay veces que traducen mal las cosas. En otras palabras, aquellos que son llamados como gobernantes ante los ojos de Elohim no son aquellos que son reconocidos por los hombres como reyes, ¿sí? Rabinos, maestros, profetas, presidentes, lo que sea, grandes hombres, ¿sí? Básicamente, los gobernantes a los ojos de Elohim son aquellos que sirven a Yahweh y a su pueblo. Esta es la mente de Yahweh, verdaderamente. Así es como Elohim quiso que Adán gobernara sobre su creación, ¿no es cierto? Estos son los tipos de personas que gobernarán realmente en el reino de Elohim en la próxima resurrección. Ellos son los que se tomaron en serio las palabras de Yahshua y pueden comprender el concepto de servir a los demás en lugar de ser servidos, que es mucho más bienaventurado dar que recibir. Esta idea de que los gobernantes y los jueces deben ser imparciales, gobernar como siervos, pensar en el bien de la gente en lugar de explotar a la gente para su propio bienestar y comodidad, es crucial en la larga lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de Yahweh, evidentemente. Si cualquier persona que pretenda ser llamada a gobernar en el reino será descalificada en última instancia si no gobierna a los demás bajo estos estándares básicos, ¿sí? A medida que avancemos vamos a ver cómo este principio debería impactar el pensamiento de la congregación, pero no lo hace en mayor medida, lamentablemente. La segunda parte de la primogenitura dada a Adán fue el mandato de la fructificación, de la fecundidad o multiplicación, ¿no es cierto? Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. La intención de Elohim no era simplemente llenar la tierra con hombres de mente carnal, ¿sí? Su intención era llenar la tierra con los hijos e hijas de Elohim. Su intención era llenar la tierra con hombres y mujeres a su propia imagen. Si Adán y Jabá hubieran tenido hijos antes del pecado original, esos niños habrían sido engendrados a la semejanza e imagen de Elohim, ciertamente. Sin embargo, ellos pecaron y sus hijos nacieron solo después de que ellos habían perdido la gloria y la imagen, ¿no es cierto? Por esta razón, toda la humanidad nacimos después de la carne, ¿no es cierto? Venimos de la carne y no del Ruach. Aún así, todavía es la intención de Elohim cumplir este mandato. Y ya que Romanillín 8 habla de la manifestación, o sea, la revelación de los hijos de Elohim, ¿sí? Este concepto de filiación comienza ya allá en Bereshit, en capítulo 1. Hay hombres con mentalidad carnal que intentan a través de la tecnología, el aprendizaje, el esfuerzo propio, ¿no es cierto?, lograr la inmortalidad y la transformación corporal prometida a los hijos de Elohim, ¿no? Y por los principios del transhumanismo y demás cosas proliferan por todas partes, ¿no es cierto? Creen que si pueden encontrar el secreto de la vida y la transformación, podrán asegurar para siempre el dominio sobre la tierra. Este es el motivo real de su impulso para descubrir tecnologías secretas que se han adquirido en los siglos pasados, ¿no es cierto? Estas personas de mentalidad carnal no van a tener éxito a largo plazo. De hecho, sus éxitos parciales solo indican que la verdadera manifestación de los hijos de Elohim está cerca, ¿sí? Luego estos rebeldes con mentalidad carnal, lo que son los sucesores de Nimrod, sus descendientes, los descendientes de todos los Nefilim, ¿no es cierto?, encontrarán su poder eclipsado por el cuerpo de Mashiach, que está destinado a gobernar y reinar con él en la era venidera.
¿Quién es Israel? Exactamente. Las parábolas de Yeshaya y Matías que acabamos de leer nos muestran que Elohim es un agricultor que quiere producir buenos frutos, básicamente, ¿sí? Generalmente son llamados uvas porque él insiste en decir que plantó una viña, ¿sí? Y Mashiach concuerda diciendo que él es la vid verdadera. Sin embargo, sabemos que esto es simbólico, obviamente, ¿no es cierto? No somos uvas de verdad y esto no es algo literal. El Tanaj lo conoce como los frutos del reino, porque la viña de Elohim era el reino de Elohim, como dice Yeshaya. En los días venideros, Jacob echará raíces. ¿No es cierto? Los hombres no echamos raíces. Ya Israel retoñará y florecerá y la superficie del mundo se cubrirá de fruto. Evidentemente estas cosas son simbólicas. Esa es la promesa y los que creen en las escrituras no cuestionamos este hecho. Pero muchos difieren en cómo se logrará esto y a través de quién. Sí, ahí vienen las discusiones. ¿Quién producirá realmente los frutos del reino que Elohim desea? Hola Maidali, buenas tardes. Entonces, cuando Israel no produjo estos frutos en el Tanaj fue porque adoraban a dioses falsos y desechaban su ley, ¿no es cierto? Y se rebelaban constantemente. Los profetas hablan de eso todo el tiempo, ¿sí? Así que Elohim los juzgó echándolos de la tierra y despojándolos del nombre de la primogenitura. Israel, primeramente, ¿no es cierto?, levantó a los asirios para conquistar Israel y deportar a los israelitas a Jalaj Jabor por el río Gozán en la ciudad de los Medos, como nos dice Melahim Bet en el capítulo 17. Esta era la área alrededor de la mitad sur del mar Caspio, sí, al norte del Irán actual, donde fueron deportados mayormente. Israel entonces se convirtió en no es mi pueblo, sí. Entonces él dijo, llámalo lo a mí, no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo y yo no seré Elohim de ustedes. Esto está en Osea, en el capítulo 1. Elohim los divorció. Dice, yo noté como la rebelde Israel había cometido adulterio, yo la despedí, le di carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Yahudá, no tuvo temor. Ella también fue y se prostituyó, dice Yirmeyá en el capítulo 3. Y Osea en el capítulo 2, retoma el tema y dice, reprendan a su madre, repréndanla, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Y que aparte ella, su prostitución de su rostro y su adulterio de entre sus pechos. Incluso dijo que llamaría a sus siervos por otro nombre, como dice en Yeshaya 65, lo que durante muchos siglos justamente dificultó la identificación de las tribus perdidas de Israel. La enciclopedia judía no intenta decirnos que estos israelitas perdidos se encuentran entre los judíos hoy. Dice, como una gran cantidad de profecías se relacionan con el regreso de Israel a Tierra Santa, los creyentes en la interpretación literal de las Escrituras siempre han trabajado en una dificultad con respecto a la existencia continua de las tribus fuera de Israel, con la excepción de los de Yahudá y Leví o Benjamín, que regresaron con Ezra y Nehemías. Si las 10 tribus han desaparecido, el cumplimiento literal de las profecías sería imposible. Si no han desaparecido, obviamente deben existir con un nombre diferente. Y sí existen bajo un nombre diferente, ¿sí? No es el nombre judío, la palabra judío, ¿no es cierto? Los registros oficiales de la antigua Siria, Persia y Grecia, porque ese tipo de cosas, cuando hay deportaciones, conquistas y demás, siempre se registran correctamente, ¿sí? Nos dicen que llamaron a Israel por varios nombres. Gomri, Gomer, justamente, Qumri, Sakaz, los que fueron los sajones, Getai, que significa cautivos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Ellos perdieron realmente el nombre Israel, ¿no es cierto? Años después las guerras empujaron a la mayoría de estas personas al oeste y norte hacia Europa, ¿no es cierto? Los fueron empujando, dado que muchos de ellos cruzaron las montañas del Cáucaso en su camino hacia Europa, ¿no es cierto? Se los conoció justamente como caucásicos. Aunque la arqueología y muchos otros individuos bastante menos serios han tratado de demostrar a dónde fueron y quiénes son hoy, esto no niega el hecho de que fueron expulsados y ya no eran el pueblo de Elohim, ¿sí? Ya no eran elegidos como tales. La cuestión fue que ellos fueron expulsados justamente para poder sembrar al mundo. Hola Luis, bienvenido. En el mejor de los casos podemos decir que eran ex-israelitas de la dispersión, ¿no es cierto? Esta es la casa del norte, el reino del norte. Ellos se mezclaron completamente con los gentiles, olvidaron sus orígenes, ¿sí? Llevó
muchísimo tiempo, porque para la época en que estaba Yahshua, todavía se sabía más o menos dónde estaban, a pesar de que tenían sus vidas completamente separadas, no cumplían nada de las escrituras, habían olvidado su antigua relación con Yahweh y todo. ¿Sí? Las ovejas perdidas se mezclaron entonces con las ovejas del otro redil que mencionó Mashiach. Más tarde, los yahuditas serían desgajados, ¿no es cierto? También. Así que vemos que de a poco los creyentes pueden vanagloriarse, o sea, los cristianos pueden creer que son el sustituto, pero eso es porque no han percibido que ellos fueron los primeros en ser reinjertados. Los cristianos, hasta ahora, la gran mayoría, no han comprendido que ellos han sido los primeros en ser reinjertados. Las ovejas perdidas de las casas de Israel fueron las primeras en ser reinjertadas, o sea, individualmente, de a poco, ¿no es cierto?, en la planta de Israel, al tiempo que las ovejas de la casa de Yahudá eran podadas. Eso fue lo que ocurrió en aquel momento en que Mashiach muere y resucita. Esta es una cuestión legal, no es genealógica, ¿sí? Porque es una cuestión de ciudadanía en el reino de Elohim, como dice justamente Shaul. Considera, pues, la bondad y la severidad de Elohim, la severidad con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. De otra manera, a ti también te cortarán. A ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán. Porque Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo. Porque si a ti te cortaron del olivo silvestre contra la naturaleza, te injertaron en el buen olivo, ¿cuánto más a estos que son las ramas naturales los injertarán en su propio olivo? Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial hasta que haya entrado a número pleno de gentiles. Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que con respecto a la buena noticia, son enemigos para ventajas de ustedes, porque en cuanto a la elección son predilectos por motivo de los padres, porque los dones y el llamamiento de Yahweh son irrevocables. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, ¿sí? Pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos se les conceda ahora misericordia, porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. De manera que quede claro que no es por obediencia o desobediencia, sino por su misericordia. Como defensa, la genealogía de uno, entonces, no fue nunca de ninguna ayuda, ¿sí? Ni siquiera en los días de Yeshaya. Elohim los rechazó a pesar de su genealogía, ¿no es cierto? Y hoy la genealogía de uno solo puede rastrear a su familia hasta las personas a quienes Elohim se divorció. Y ese es el asunto, ¿sí? A las cuales se expulsó por violar su pacto. De manera que buscar genealogías y pesquisar a qué tribu pertenecen, ¿sí? En internet como si fuera un jueguito de horóscopo, no solo es inútil, sino ofensivo a esta altura del partido, porque solo demuestra que como humanidad no hemos crecido nada y seguimos tan duros de servir como los que se negaron a entrar en Shavuot y en Sukkot antiguamente. Como defensa legal, la genealogía de uno es relativamente inútil, entonces. Todas las promesas de volver a traer a la luz a la casa de Israel y la casa de Judá no pueden estar dirigidas a las personas que no se comportan como sus hijos, ¿sí? No de momento, como ya dijimos y citamos, todos serán restaurados, hasta Shaul mismo lo está diciendo, pero tiene que haber un arrepentimiento previo, ¿sí? Eso los incluye por completo, ciertamente, pero lo básico es abrir los ojos al hecho que Yahweh nunca se contradecirá y no restaurará a quienes no se arrepientan primero, porque esa es la condición para que sean perdonados. Él lo dijo claramente, ¿sí? La salvación no es para un pueblo elegido, ¿sí? Sino para toda la humanidad, y ciegos y pobres de Rúa son quienes no comprenden que el plan de Yahweh fue traer esa salvación a través de su pueblo, ¿sí? No una bendición personal y egoísta para unos pocos elegidos. Y hoy la mayor parte de las dos casas está ciega, realmente, las dos casas, ¿sí? Conducida por lobos gnósticos por un lado y perros edomitas por el otro.
Lo mismo entonces se aplicaría en la historia a los ex yahuditas de la dispersión en el año 70, ¿no es cierto?, con la destrucción de Jerusalén. Y ellos hicieron peor que los israelitas antiguos. Y ya en el capítulo 3 dice que la hipócrita Yahudá era peor que la flagrante ramera de Israel. Pero si la dispersión era importante para llevar la bendición a todas las naciones, ¿cómo podemos pensar que solo unos pocos regresarán? Entonces nuevamente necesitamos saber cómo convertirnos en uno de los elegidos de Elohim nuevamente. Y este es el principio, ¿no es cierto?, de restauración de todas las cosas, que es el plan de Elohim. Como veremos, la respuesta está estrechamente vinculada al concepto de la nota de la deuda, que vamos a seguir estudiando. La nota de la deuda es el papeleo legal por el cual Elohim elige y da a ciertas naciones, le da la autoridad para producir los frutos del reino, o sea, para pagar la deuda que los yahuditas tienen con él. Los israelitas en todo su conjunto tienen una deuda por la cual nunca jamás le produjeron los frutos de su viña. Entonces, él debe vender, el dueño tiene el derecho de vender la tierra y la gente como esclava, ¿no es cierto?, a quien se ocupe de pagar esa deuda. No es que es solo un castigo. No es que los pone, toma, te los doy a vos y vos te quedas con todas las ganancias. No. La persona que se ocupe de eso tiene que, por supuesto, saca su ganancia, económicamente hablando, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tiene que producir los frutos y entregarlos. Pues si no, será culpable también. Y eso lo vamos a ver, que es lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, la pregunta final es la siguiente. De todas las naciones sucesivas que Elohim eligió a lo largo de la historia para otorgarle esa autoridad, ¿no es cierto?, que es el pago de la nota de la deuda, ¿quién lo hará realmente? Porque hasta ahora no lo hizo nadie, ¿sí? Esa es la clave para entender el concepto de elección. La historia de Esaú. La mayoría de los creyentes están familiarizados con la historia básica, ¿no es cierto?, de Jacob y Esaú. Hola Eric, bien, buenas tardes. Nosotros ya las estudiamos básicamente en el capítulo 51 de Bereshit, ¿no es cierto? Pero también en varios más. Bereshit 25 nos dice que incluso antes de nacer parecían estar peleando ya en el vientre de su madre, ¿sí? Esaú nació primero, por lo que como hijo mayor normalmente habría heredado la primogenitura. Sin embargo, aprendemos de la historia posterior y Romanillín 9 también que Elohim había predestinado a Jacob para recibir la primogenitura en lugar de Esaú. Esta fue la base de la controversia entre los dos hermanos. Comprender a Esaú, quién es él y cómo su vida ha afectado la historia moderna es de suma importancia en el estudio de la profecía bíblica. Los descendientes de Esaú fueron llamados por varios nombres en las escrituras. El primer nombre fue Edom, que significa rojo, ¿no es cierto?, como leemos en Bereshit 25 también. El nombre hebreo Edom a veces está escrito en su forma griega, que es Idumea. Estos son exactamente el mismo nombre, o sea, el mismo nombre, pero escritos en diferentes idiomas. Al casarse con las hijas de Seir, el Horita, Esaú se alió con él y luego se fue a vivir con esa familia kenanita, como leímos en Bereshit 36, dice, de modo que Esaú se estableció en la serranía de Seir. Esaú es el mismo Edom, ¿no es cierto? Entonces, las tradiciones cuentan que la alianza finalmente terminó en una disputa. La familia de Esaú destruyó a la familia de Seir, el Horita, sí, por lo tanto heredó toda la tierra, tomó todo, ¿sí? Y eso se ve, sí, registrado a lo largo de la historia. De esa manera el monte Seir se convirtió en la herencia de Esaú, ¿sí? La sierra de Edom, y así se identifican las escrituras posteriores. Estaba ubicado al sur del Mar Muerto hasta el Golfo de Acaba en el Mar de Juncos, ¿sí? En la parte de abajo. Elifaz también tuvo un hijo llamado Amalek, ¿no es cierto?, que es mencionado en el capítulo 36 también, que estableció una tribu edomita prominente, que fue uno de los enemigos más feroces de Israel, sabemos. Se establecieron al este de Edom, entre Canaán y Egipto. Los amalequitas fueron los que atacaron a Israel cuando salieron de Egipto bajo Moshe, ¿sí? Israel ganó la batalla porque cada vez que Moshe intercedía por Israel con las manos levantadas, ¿no es cierto? Esto está en el capítulo 17 de Shemot. Después de que Israel derrotó a Amalek en la batalla, Elohim le dijo a Moshe, porque la mano de ellos estaba contra el trono de Yahweh estará en guerra con Amalek a través de los siglos. Desde ese momento en adelante, los profetas constantemente identifican a los descendientes de Saúl como enemigos de Israel que serían derrotados en los últimos
últimos días. El libro de Obadiah, o sea, Abdías, es solo un capítulo, no tiene más que un capítulo, pero está totalmente dedicado a ese tema. Dice la profecía de Obadiah: hemos recibido noticias de parte de Yahweh, se ha enviado un emisario entre las naciones. Arriba, levantémonos contra ella en batalla. Así dice Adonai Yahweh acerca de Edom. Te haré la menor de las naciones, serás la más despreciada. Tu arrogante corazón te ha seducido, a ti que habitas en las hendiduras de las peñas, en tu encumbrada morada. Piensas en tu corazón: ¿quién me puede echar por tierra? Si te encaramas tan alto como el águila, si colocas tu nido entre las estrellas, aún de allá te bajaré, declara Yahweh. Por la violencia hecha a tu hermano Jacob, la desgracia te rodeará y perecerás para siempre. En aquel día, cuando te quedaste indiferente, cuando extranjeros le llevaban sus bienes, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suertes por Yarushalayim, tú fuiste como uno de ellos. ¿Cómo pudiste mirar con alegría hacia tu hermano en aquel día, en su día de calamidad? ¿Cómo pudiste gozar con malicia sobre el pueblo de Yahudá en aquel día de ruina? ¿Cómo pudiste reírte a carcajadas en aquel día de angustia? ¿Cómo pudiste entrar por la puerta de mi pueblo en su día de desastre y observar con alegría con los otros sobre su desgracia en su día de desastre y ponerle la mano a sus riquezas en su día de desastre? ¿Cómo pudiste pararte en las encrucijadas para cortar el paso a los fugitivos? ¿Cómo pudiste traicionar a los que huían en aquel día de angustia? Como tú hiciste, así te harán a ti. Tu conducta será vengada. Sí, contra todas las naciones se acerca el día de Yahweh. Aquella misma copa que bebiste en mi monte santo, la beberán para siempre todas las naciones, beberán hasta que se les vuelva torpe el habla. Pero en el monte Sión sobrevivirá un remanente y será santo. La casa de Jacob desposeerá a los que los desposeyeron a ellos. La casa de Jacob será fuego y la casa de Joseph llama, y la casa de Esaú será paja. La quemarán y la devorarán, y ningún sobreviviente quedará de la casa de Esaú, porque ha hablado Yahweh. Dice en el Pasuk 18 que la casa de Yahweh sería consumida, ¿no es cierto? Ya que un campo de rastrojo es consumido por el fuego, y así lo dice. Curiosamente se dice que el fuego es primero la casa de Jacob y más específicamente la casa de Joseph, ¿sí? Recordemos que Joseph era el titular de la primogenitura que le pasa a Efraín, ¿sí? Y llevaba el nombre de Israel, como les había sido dado en el capítulo 48 de Bereshit. Esto demuestra un conflicto particular entre Joseph y Esaú, ¿sí? La razón es que ambas casas debían pelear por la primogenitura. Saúl había perdido y sus descendientes deseaban continuamente recuperarla. Joseph finalmente la recibió, pero la perdería temporalmente en los últimos días. Porque es día de la retribución de Yahweh, el año de la vindicación de la causa de Sión, dice Yeshaya en el capítulo 34. La lucha por la primogenitura se llama justamente la vindicación de la causa de Sión, o el año de desquite, o año de retribuciones en el pleito de Sión, año de venganza, etcétera. De muchas maneras se traduce y no son incorrectas, ¿sí? Son formas de decir exactamente lo mismo. Esta es una causa en el sentido legal. En otras palabras, Elohim tiene una fecha de corte establecida para Edom porque tiene una causa legal o una controversia con respecto a Sión, es decir, con respecto a la administración del reino. Debido a que la Sión original era el lugar de la sede de gobierno de David, Sión se convirtió en el símbolo de la administración del reino. Por supuesto, en este lado del madero creemos que la nueva Jerusalén va a tener prioridad sobre la antigua, sobre la antigua Jerusalén. De la misma manera existe una nueva Sión dentro de la nueva Jerusalén, que es distinta, ¿no es cierto?, de la ubicación original, en el sentido que no tiene ubicación física, ¿no es cierto? Esto lo vamos a discutir más adelante. Una vez que entendemos que las profecías con respecto a Esaú están bajo todos estos nombres, es evidente que las escrituras están llenas de profecías contra los descendientes de Esaú en los últimos días. Muchos no se dan cuenta de esto y sin embargo, porque muchas declaraciones proféticas están dirigidas a otros nombres, ¿no? Como Edom, Idumea, Seir, Temán, Amalek, ¿no es cierto? Pero son todos exactamente lo mismo y se refieren exactamente a lo mismo, ¿sí? La venta de la primogenitura. Por supuesto, los mismos Jacob y Esaú eran rivales, ¿no es cierto?, por la primogenitura y la bendición, que es el gobierno dominio. La primogenitura daba el derecho de propiedad de todos los bienes de Yitzhak. Cuando Jacob compró la primogenitura por un tazón de sopa, esta venta fue ilegal,
¿sí? Cuando le vendas una propiedad a tu prójimo o compres alguna de tu prójimo, no se defrauden unos a otros, dice Vallicra en el capítulo 25. En el contexto de comprar o vender, defraudar significa aprovecharse de la situación de alguien, ¿sí? Comprar algo a un precio muy bajo o vender a un precio muy alto. Jacob violó esta ley cuando compró la primogenitura de Esaú por un plato de sopa. Si él no tenía suficiente dinero como para comprar la primogenitura por un precio justo. Lo que ni Jacob ni Esaú entendieron fue que la tierra de Canaán incluía mucho más que una simple herencia geográfica, pero que le vamos a echar la culpa a ellos si todavía los judíos actuales siguen pensando exactamente lo mismo. Como mostramos anteriormente en Bereshit, Elohim tuvo en mente desde el principio que la primogenitura debía ser una promesa de ser hijo, ¿no es cierto? En otras palabras, la llamada herencia de la tierra fue realmente la manifestación de los hijos de Elohim. ¿Cómo? Porque nuestros cuerpos están hechos del polvo de la tierra, justamente. Adán fue formado del polvo de la tierra y fue un hijo manifestado al principio, ¿no es cierto? Antes de caer. Es decir, el cuerpo de Adán era carne espiritual. Antes de la caída. Su cuerpo terrenal manifestaba la gloria de Elohim. El propósito de la creación era que Elohim manifestara su gloria en la tierra, en la tierra que él había creado. La más alta manifestación de gloria estaba reservada para Adán y los hombres en general, ¿no es cierto? El cuerpo, aunque hecho de materiales terrenales, no era malo, sino muy bueno, como dice en el Pasuk 31 del capítulo 1. Elohim siempre había sido glorificado en los cielos, pero él creó esta tierra para glorificarse a sí mismo en esta dimensión también. Cuando Adán pecó y perdió este cuerpo glorificado, se cortó esa parte, ¿no es cierto? Es decir, literalmente perdió su herencia y se encontró en esclavitud a un cuerpo terrenal que ahora carecía de la gloria anterior, ¿no es cierto? El propósito de la historia es que el hombre recupere el cuerpo glorificado donde el polvo de la tierra va a albergar una vez más y manifestar la gloria divina. Por esta razón, la filiación es en realidad la herencia primordial del hombre, es el primer paso para recuperar las cosas, es la verdadera tierra de Canaán que Elohim quiso darnos desde el principio. La antigua tierra de Canaán era simplemente un tipo, una sombra, ¿no es cierto?, de la herencia real. Cuando Esaú despreció la verdadera primogenitura, Jacob obtuvo la promesa de la filiación que era inherente, que estaba escondida, digamos así, dentro de la promesa, pero disfrazada, ¿no es cierto?, disfrazada bajo la apariencia de tierra de Canaán. Pero ¿qué pasa con el mandato de dominio? Esto también fue algo que Elohim le dio a Adán, en el primer capítulo, ¿no es cierto?, de Bereshit. Recordemos que esto se había transmitido también de generación en generación. Residía en Shem, que era el rey de justicia, rey de Jerusalén, según las tradiciones, ¿no es cierto?, ciudad de Shalem. Abraham había muerto demasiado pronto para recibir este manto, porque Shem muere bastante después que Abraham muriera, ¿sí? Murió cuando Isaac tenía 50 años de edad. De esa manera, él no recibió esa primogenitura, sino que Shem se lo pasó al siguiente vivo, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtuvo Jacob ahora este mandato de dominio? El conflicto entre Jacob y Esaú llegó a un punto crítico cuando Isaac estuvo listo para transmitir la bendición a Esaú. Aparentemente se enfermó, se debilitó, sintió que su vida se estaba acabando pronto, así que decidió bendecir a su hijo mayor, Esaú, con el mandato de dominio. La bendición era habitual cuando un patriarca se sentía como si estuviera llegando al final de su vida. ¿Sí? Se hizo para establecer formalmente a su sucesor como gobernante de la casa, ¿no es cierto?, y de todos los bienes de la familia. La diferencia entre la primogenitura y el gobierno se estableció en el primer capítulo, como ya lo dijimos, no fue una invención de nadie, ¿sí? La cosa era en el primer capítulo, en Bereshit 1:26, Elohim le dijo que tengan dominio. En el Pasuk 28 dijo, sean fructíferos y multiplíquense, ¿sí? Así que son dos cosas. La bendición de multiplicarse fue la primogenitura que Esaú le vendió a Jacob por un plato de lentejas. El mandato de dominio es la bendición que Jacob robó.
Isaac tenía la intención de dar el dominio de bendición a su hijo mayor, ¿no es cierto? Así que lo envió a cazar para aquella ocasión. Pero Rivka escuchó la conversación, se recordó la profecía durante su embarazo, ¿sí? De que el mayor servirá al menor, e inmediatamente decidió ayudar a Elohim, ¿no es cierto? Que siempre necesita ayuda, según los hombres, a obtener la bendición para Jacob. Aprovechando la ceguera de Isaac, ¿no es cierto? Jacob fingió ser Esaú y se vistió inclusive con la ropa más fina de Esaú. Finalmente, Isaac bendijo a Jacob y lo proclamó como su sucesor de Adán, ¿no es cierto? Designado divinamente para gobernar la tierra, aunque no tuviera la tierra en ese momento, pero sí tenía la designación, ¿sí? Entonces, Saúl regresa y pide la bendición y ahí se arma, ¿no es cierto? Cuando le dijeron que Jacob ya lo había usurpado, estaba furioso, ¿sí? Realmente no podemos culparlo demasiado en esa cuestión, porque realmente había sido estafado. Isaac también fue grandemente perturbado por el engaño que había sufrido. Entonces leemos, Esaú dijo, para eso lo llamaron Jacob suplantador, para que me suplantara estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y agregó, ¿no has reservado una bendición para mí? Aquí vemos una clara distinción entre la primogenitura y la bendición, o sea, se ve bien clarito que son 2 cosas diferentes. Muchos años después, Jacob establecería también esta diferencia, la mantendría clara cuando bendijo a sus hijos, ¿no es cierto? Y le dio la bendición del mandato de dominio a Judá y la primogenitura a Joseph. Así que de esto queda claro que Judá recibió la bendición del liderazgo y esto significó que de él vendrían los reyes de Israel. Lo más importante, el Mashiach, ¿no es cierto? Por otro lado, Joseph recibió la primogenitura, que era el mandato de ser fructíferos y multiplicarse. La primogenitura incluía entonces al pueblo de Israel, es decir, al reino mismo, ¿sí? Este era un tipo y sombra de una mayor satisfacción que aún estaba por llegar, no estaba todavía ahí, ¿no es cierto? No solo personas carnales que eran conocidas nacionalmente por el nombre de Israel, no se trataba de eso, era una sombra, ¿no es cierto? Sino justamente los hijos de Elohim manifestados en la tierra. Recordemos que cuando Elohim le dio el mandato de la fecundidad de Adán, él no tuvo la intención de producir simplemente hijos carnales, ¿no es cierto? Porque ni siquiera estaba en la carne todavía Adán, ¿no es cierto? Sino que lo que quería eran hijos de Elohim. La nación de Israel ciertamente fue llamada a traer el reino y dar a luz a los hijos de Elohim, pero no lo hicieron. La bendición del mandato de dominio era producir al rey Mesías, ¿no es cierto? Tener la primogenitura era poseer el reino. Jacob suplantó a Esaú en ambas cosas. Primero le tomó la primogenitura, aprovechándose del hambre de Esaú. Como vimos, eso no está aceptado de cualquier manera por las escrituras. A pesar de que uno diga, pero no lo obligó, sí, pero se aprovechó. Y las escrituras lo dicen claramente. Y ese no es el comportamiento, al final de cuentas, que deberíamos esperar para los hijos del reino. Y finalmente, por engaño, simplemente robó la bendición del mandato de dominio. Hay una cosa que he aprendido acerca de la ley divina. Es imparcial, absolutamente imparcial. ¿Sí? No tiene favoritismos ni preferencias por los hijos o por los que creen ser hijos o por los que se portan bien por sobre los que se portan mal, ¿sí? Eso significa que Esaú ganó una causa legal contra Jacob, ¿sí? Porque Jacob lo engañó. Y eso es un hecho. Muchos han intentado justificar las acciones de Jacob aquí, pero no pueden ser justificadas. Y Yahweh tampoco las justifica. Las escrituras dicen que Jacob mintió a su padre ciego. Jacob fue culpable de fraude absoluto. Por esta razón, Elohim tuvo que responsabilizar a Jacob. Así que llevó a Yitzhak a pronunciar una bendición muy importante sobre Esaú. Una bendición que no se cumplió hasta el siglo XX, como vamos a ver mientras continuamos con el estudio. Yitzhak debió haber sido muy consciente en ese momento de que Elohim juzgaría a Jacob por estafar a Esaú. ¿Sí? No hizo ninguna diferencia que Esaú fuera carnal, que fuera el malo, que no hubiera sido amado por Yahweh, no interesaba. Como víctima del engaño a sí mismo, Isaac sabía que habría un día de cómputo, realmente, cuando Jacob tendría que devolver la primogenitura y la bendición a Esaú y permitir que Elohim se la diera a quien él quiere, ¿sí? Y a su manera. Entonces Isaac le dio esta bendición a Esaú.
Entonces su padre Yitzhak respondió diciéndole, mira, tu morada disfrutará de la grosura de la tierra y del rocío del cielo arriba, mas por tu espada vivirás y le servirás a tu hermano, pero cuando te fortalezcas romperás su yugo de sobre tu cuello. En un primer momento quedé molesta con Yitzhak, pensando que su amor de padre lo impulsó a dar una bendición a su hijo preferido, ¿no es cierto?, que a la larga se convertiría en una maldición para Israel, ¿sí? Pero hoy comprendo un poco más realmente acerca de la justicia en la mano de Yahweh. En este momento, Yitzhak fue la boca de Yahweh, literalmente emitiendo juicios sobre Jacob por su acción fraudulenta. La clave para entender la bendición de Esaú está en el significado de la palabra hebrea radad. La Biblia la traduce como ponerse terco, pero esta traducción no tiene mayor sentido. La LBA lo hace, le dice ponerse impaciente, ¿sí? Cuando te pongas impaciente, cuando te pongas terco, dice la otra. La Reina Valera dice cuando te fortalezcas, y así van, ¿no es cierto? Cada uno pone lo que quiere. La palabra ha sido traducida de muchas maneras, ¿no es cierto? Como cubrir o recubrir. Inclusive, realmente si buscan la misma palabra en las escrituras, van a ver que tiene diferentísimas traducciones, ¿no es cierto? Implicaciones en cada una que se utiliza. Pero también significa dominar, conquistar o sujetar. Así que la parte cuando te fortalezcas, como dice la Reina Valera, es una de las que más se acerca. Es evidente que la palabra describe la imagen de un hombre que es libre de pisar donde quiere, ¿sí? Porque se ha fortalecido y ha dominado, ha conquistado, ha sujetado, ¿no es cierto? ¿Sí? Como en el caso de un hombre que posee su propia tierra y puede pisar donde le place. En el pasuk anterior, donde se usa la bendición de Esaú, podemos imaginarnos entonces a Esaú librándose del dominio de Jacob para que él sea libre de pisar donde quiera. De hecho, como ya Yitzhak acaba de profetizar que Esaú viviría con su espada, ¿sí? Por su espada, la palabra representa a Esaú en un momento en el que sería libre de hacerlo de acuerdo con los dictados de su propio carácter violento, evidentemente. En otras palabras, llegaría el día en que Esaú recibiría el mandato de dominio por la fuerza y sería libre de pisotear a quien él quisiera. Esto es consistente con el carácter de Esaú, ¿sí? Como estamos diciendo, y la regla opresiva es lo que esperaríamos de sus descendientes. Yo no esperaría buen trato. Debido a que Jacob había robado este mandato de dominio de Esaú, Jacob tendría que devolvérselo a Esaú por un tiempo, en algún momento futuro, ¿sí? Y este fue el juicio justo de Yitzhak en este caso. Aún así, Elohim no permitirá que Edom tenga el dominio para siempre, porque todas las cosas son justas, ¿no es cierto? Su conducta injusta simple y sencillamente lo hará caer. Su tiempo terminaría después de que hubieran demostrado a todos que no eran capaces de de gobernar, porque no eran los llamados, ¿no es cierto?, a gobernar la tierra con imparcialidad y amor. Su tiempo de dominio probaría a todos los hombres que son tiranos, que esperan ser tratados como una clase privilegiada. Esa es la postura que tienen los edomitas. Pero Elohim no tendrá tiranos gobernando su reino. Esaú, el primer sionista. Esaú creía que la tierra de Canaán era legítimamente suya y que su hermano Jacob había usurpado ilegalmente la tierra. A lo largo de la historia fue su deseo desalojar a Jacob y conquistar o asentarse en la tierra en lugar de él, de su hermano. Mientras los descendientes de Jacob estaban en Egipto, la tribu principal llamada Edom, ¿no es cierto?, se estableció en Arabá, justo al sur del Mar Muerto, ¿no es cierto?, hasta el Golfo de Acaba. Los amalequitas, que eran la otra rama de Esaú, se asentaron al oeste en el Negev, ¿no es cierto?, directamente al sur de Canaán. Los amalequitas atacaron justamente a Israel cuando salían de Egipto bajo Moshe. En este sentido, sabemos que son los enemigos más antiguos de Israel y probablemente estaban decididos a evitar que regresaran a Canaán. Siglos más tarde, en los días de Gidón, Israel estaba en cautiverio bajo una alianza de 3 personas, Amalek, Midian y los hijos de Oriente o Kedemitas, depende de cómo los llamen. Así que encontramos a Amalek todavía enemigo de Israel y deseoso de mantenerlos en cautiverio. Cuando Yahudá fue llevado a cautivo a Babel, Edom se regocijó por su caída, como leímos, ya que eso significaba que podían ser capaces de asentarse en la tierra de Canaán, ¿no es cierto? En Yahezkel 35, la profecía contra los descendientes de Saúl está dirigida contra el monte Seir y todo Edom, como dice. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia
monte Seir y profetiza contra él. Dile que así ha dicho Adonai Yahweh: yo estoy contra ti, oh monte Seir, y contra ti extiendo mi mano, te convertiré en desolación y soledad, a tus ciudades las convertiré en ruina, y serás una desolación, y sabrás que yo soy Yahweh, por cuanto han guardado una enemistad perpetua y han entregado a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo del castigo final. Por eso, por vida mía, que a la sangre te destinaré, y la sangre te perseguirá, dice Adonai Yahweh. Ya que no aborreciste la sangre, esta te perseguirá. Convertiré al monte Seir en desolación y soledad, y eliminaré de allí al que pasa y al que vuelve. Llenaré tus montes con sus cadáveres. En tus colinas, en tus valles y en todas tus quebradas se caerán muertos a espada. Te convertiré en desolación perpetua, y tus ciudades nunca más serán habitadas, y sabrán que yo soy Yahweh. Por cuanto dijiste: estas dos naciones y estas dos tierras serán mías, y tomaremos posesión de ellas. A pesar de que Yahweh estaba allí, por eso, por vida mía, que haré conforme a tu ira y conforme al celo con que has procedido a causa de tu odio contra ellos, dice Adonai Yahweh, y me haré conocer por medio de ellos cuando te juzgue. Tú sabrás que yo, Yahweh, he oído todas las infamias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: están desolados y a nosotros se nos han entregado como comida. Con su boca se han engrandecido contra mí, y contra mí se han insolentado, y yo he oído sus palabras. Así ha dicho Adonai Yahweh: cuando toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te regocijaste porque fue desolada la heredad de la casa de Israel, así se te hará a ti. Tú, oh monte Seir, con toda Edom serás una desolación, y sabrán que yo soy Yahweh. El profeta también dirige sus profecías contra Esaú como Temán. Sí, así ha dicho Adonai Yahweh: por cuanto Edom ha procedido vengativamente contra la casa de Yahudá, incurriendo en grave culpa al vengarse de ellos, por eso, así ha dicho Adonai Yahweh: extenderé también mi mano contra Edom y exterminaré de ella a los hombres y a los animales, y los convertiré en ruinas. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Ejecutaré mi venganza contra Edom por medio de mi pueblo Israel. Harán en Edom de acuerdo con mi furor y con mi ira, y conocerán mi venganza. Temán era el nieto de Esaú a través de Elifaz. Si estas cosas las estudiamos en el capítulo 45 de Bereshit. Notemos aquí que el monte Seir, o Edom, no era un pueblo amante de la paz, precisamente, deseaban sangre, por lo tanto, violaban la ley contra comer sangre, ¿sí? Eso es alimentarse de sangre también. Hoy los hombres los describirían como sanguinarios, precisamente. La sangre roja, Edom, significa rojo, ya hay una clara asociación. No podemos dejar de incluir el nombre de Edom en la descripción profética del carácter nacional. En el Pasuk 10 de arriba vimos por la boca del profeta que el deseo de Edom era poseer las dos tierras, de Israel y a Judá, ¿sí? Aunque Yitzhak había profetizado el eventual dominio de Saúl, presumiblemente también su reclamo de la tierra de Canaán, este regreso a Canaán no se debía hacer por motivos de venganza, ¿no es cierto? Por lo tanto, Yahweh dice que lo juzgará de acuerdo con su envidia, odio y enojo. Esaú quería gobernar el reino de Elohim para su propio beneficio personal y con motivos y métodos carnales. ¿Sí? En Yahezkel 36 el profeta se dirige a Israel y les cuenta acerca de Edom y dice: así ha dicho Adonai Yahweh: por cuanto el enemigo dijo de ustedes: qué bien, también estas alturas eternas se nos han dado por heredad. Por eso profetiza y di que así ha dicho Adonai Yahweh: por cuanto los desolaron y los aplastaron a ustedes por todos lados para que se convirtieran en heredad de las demás naciones, de modo que se les puso en lengua de todos como calumnia ante los pueblos. Por eso, oh montes de Israel, oigan la palabra de Adonai Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh: a los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas que fueron expuestas al saqueo y al insulto ante el resto de las naciones que están alrededor. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh: ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, quienes en medio del regocijo de todo corazón y con despecho de la vida se dieron a sí mismos mi tierra como heredad, para que su campo fuese expuesto al pillaje.
El conflicto entre Jacob y Esaú en esta profecía es muy claro, ¿no es cierto? La lucha es sobre la tierra de Canaán que tanto querían como su posesión. Cuando Elohim dispersó a la casa de Israel, solo Yahudá se interpuso en el camino de los descendientes de Esaú para poseer la tierra, ¿no es cierto? Cuando Yahudá fue trasladado a Babel, Edom se apropió de la tierra de Elohim para ellos mismos, no para usarla para la voluntad de Elohim, sino para sus propios motivos egoístas, aunque no lo hicieron de forma directa, sino que fue bajo el gobierno persa. Primero el de Babel y después los persas. Esta profecía entonces se cumplió parcialmente en los días de Yahezkel, ¿sí? Pero en ese momento como digo, no fue Edom sino Babel la que poseyó la tierra. Los asirios que tenían delante de ellos habían colocado a otras personas en la tierra para reemplazar a los israelitas que habían sido deportados. Eso está en Melahim Bet en el capítulo 17. Los descendientes de estas personas fueron conocidos como samaritanos incluso en los días de Yahshua. Entonces, aunque a Edom le hubiera gustado poseer los dos países de Israel y Judá, se le impidió hacerlo en ese momento. Eso significa que el cumplimiento de la bendición de Isaac sobre Saúl vendría más adelante. Eso fue solamente una pequeña sombra. Las cosas parciales son siempre sombras, ¿sí? Y lo mismo es cierto de la profecía de Yahezkel acerca de Edom. Muy bien, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes. Esta es la primera parte, ¿está? Gracias, Gaby. No me había dado cuenta que me bajé el micrófono. Perdón. Entonces, dice Carla, si los Illuminati son la descendencia de Caín, si fuera así de fácil la vida, no es tan simple. Y los sionistas son la descendencia de Saúl. Es a grosso modo que hacemos estas cosas. Porque si decimos que todos los sionistas vamos a meter en la bolsa un montón de perejiles que están engañados. Y no es tan así totalmente. Pero básicamente podemos decir que Illuminati sí son por un lado, pero son la cúpula más que nada, ¿no es cierto? Son los que piensan, el resto sigue, la masa siempre sigue, ¿no es cierto? La masa siempre ciega. ¿Cómo es que se han aliado ambos para dominar bíblicamente hablando? No se han aliado, siempre han estado luchando unos contra otros. Por eso tenemos las eternas luchas entre unos y otros, siempre han estado peleando. Hola Tony, a ver, dice, hola, buenas noches. ¿Qué naciones son descendientes de Saúl en la actualidad? Eso lo vimos en los capítulos que cité y que quedan ay, que déjame ver cuál es el número del capítulo, ahora no me acuerdo, ya lo mencioné. Está todo en un estudio que ya fue hecho acerca en la serie de Bereshit. Ay, ahora no me voy a acordar cuál era. Estas no son. Está todo en el capítulo, acá en el 45, eliminémoslos como nación. Ahí están todos los descendientes más o menos en lo estimativo, ¿no es cierto? Está todo ahí. Y lo mismo las tierras. Gracias Carla. Realmente es una charla, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, ¿no es cierto? Son 5 este tema del yugo de madera y el yugo de hierro, para ir entendiendo cómo fueron esas subidas y bajadas, cómo es la cosa y por qué se trata realmente de una cuestión legal. No se trata de, ay, me conquistó, fui conquistado, me fue bien, me fue mal, ¿no es cierto? El 45, Gaby. El 45 es el que tiene eliminémonos como nación. Los que le siguen también hablan del sionismo y hablan de esas cosas, es cierto. Hasta el 48, es cierto. Del 45 al 48. Ahí está. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Así que vamos a ir entendiendo bastante más acerca del panorama de todas las cosas. Sin embargo, como ya les digo, como de costumbre, no es que vamos a estudiar las profecías, no estamos en esa parte, estamos allá al fondo todavía. Pero quiero que se vea el pantallazo general, porque a medida que vamos a ir estudiando, que vamos ahora, cuando terminemos con esta, vamos a retomar Shemot, ¿no es cierto? Vamos a tener que ir viendo todas las cosas con base en esto, ¿no es cierto? Para poder verlo, ¿no es cierto? ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Bien. Todo va encajando de a poco, exactamente. A medida que lo vamos viendo las partes, bueno, lo que pasa es que eran muchas partes que había que presentar y después, bueno, engancharlas a todas, ¿no es cierto? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por encerrado. Entonces, la charla, los veo a todos mañana en la otra serie. Abba los bendiga a todos grandemente y siga dándonos toda la información y nos siga iluminando para entender todas estas cosas. A seguir conectados, sí, Jorge. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.